¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Panorama Político, espacio de 30 minutos donde intentamos informarnos acerca de la realidad política de nuestro país, de nuestra provincia y de nuestras regiones. Panorama Político se emite en canales de cable del departamento San Justo, departamento Río Primero. También estamos en la localidad de Santiago Temple, departamento Río Segundo, allí. Bueno, la semana pasada estábamos escuchando el debate sobre la ley que declara esenciales a algunos servicios públicos. Finalmente se votó por amplia mayoría. Hubo disidencias en la aprobación de esta ley. Uno de ellos fue el que representa al bloque Córdoba Podemos. Me refiero al legislador Franco Saillén, de quien decía, entre otras cosas, que esta es una ley que tiene vicios de inconstitucionalidad y que además es una ley antihuelga. Legislador, ley que declara servicios esenciales. Bueno, usted se opuso la semana pasada, finalmente fue aprobado. Bueno, ¿por qué se opone? Bueno, en principio por las declaraciones de la Suprema Corte de Justicia que las provincia no teníamos la posibilidad de llevar adelante la votación de una ley que es anticonstitucional porque se contrapone con lo que dice, valga la redundancia, el principio constitucional, el artículo 14 bis, declarando el derecho de los trabajadores a la huelga. En ese sentido, esta ley 10.461 para nosotros es una ley anticonstitucional y de ninguna manera podemos acompañar algo que deteriore el único reclamo que tienen los trabajadores, que es el reclamo huelga, que es el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional. ¿Ustedes consideran que esta ley limita el derecho de huelga? Sí, por supuesto, y hoy se lleva a partir de las 16 horas una reunión de CGT donde se hará una presentación judicial para que se declare rápidamente inconstitucional esta ley, porque de todas las formas y de donde se la mire, esta ley va en contra de este principio constitucional y del derecho de los trabajadores en su legítimo reclamo. Esto entendemos nosotros que es una medida de marketing de Unión por Córdoba y de algunos actores políticos, también el radicalismo, de una expresión nacional, o una expresión, mejor dicho, de la sociedad en diferencias con las medidas que toman muchas veces las organizaciones sindicales, ¿no? Nosotros creemos que esto tiene mucho que ver también los factores exógenos, que son los medios de comunicación, en la forma de informar las medidas de fuerza que muchas veces toman los sindicatos en beneficio para no solamente para los trabajadores, sino para la sociedad, porque los mayores beneficios que se consiguieron en nuestra sociedad fue a partir de la lucha y de las medidas de fuerza, en su mayoría, de los trabajadores. Los medios de comunicación fogonearon en la opinión pública el rechazo a la huelga de UTA. Y yo creo que lo tomaron como un salto a esta ley, ¿no? A la aprobación de esta ley. Creo que se tomaron de ese conflicto para recibir el apoyo de la sociedad con un reclamo justo que tuvieron los trabajadores, pero que en definitiva tuvo un perjuicio hacia la sociedad. Yo creo que ninguna medida de fuerza de los trabajadores va a traer algún tipo de beneficio para su actividad si comprende de la sociedad en general. Es decir, nosotros cuando hacemos una medida de fuerza con la recolección perjudicamos en algún sentido porque es la única forma de protesta que tenés a que se den los resultados que necesitan los trabajadores. Y siempre son las últimas instancias, es decir, no es que una organización sindical mañana va a decidir una medida de fuerza porque tiene ganas, sino porque ha venido llevando una serie de reclamos a la cual no se le han dado respuesta. Y creo que esa es la posibilidad y la única alternativa que tiene el trabajador para marcar la diferencia cuando no se toman las medidas necesarias, en ese sentido, en la recolección, para la seguridad y higiene de los trabajadores y de la sociedad, que muchas veces hemos hecho reclamos en ese sentido, y en este sentido de los trabajadores, que no solamente era por el salario, sino por el deterioro de las unidades y un montón de cuestiones más que lamentablemente en los transcursos de estos años no se le habían dado soluciones. Entonces, los medios de comunicación se tomaron de eso, también intentando deslegitimar la figura de un dirigente sindical como la de Mauricio Saillén, que creo que ha sido uno de los dirigentes con mayor protagonismo en estos tiempos, donde hemos visto cómo han pasado leyes, la ley de RT, la 10.033, el blanqueo de capitales para los empresarios, y bueno, y esto también obviamente con las medidas nacionales que viene tomando el macrismo, que
Unión por Córdoba es la mano derecha en Córdoba y aliado también en la ciudad del maestrismo. Bueno, el saldo ha sido a esta altura ya más de 180 choferes despedidos. El empresariado y el intendente Mestre se muestran intransigentes en este sentido. ¿Cómo termina esto? Bueno, en principio el intendente Mestre ya nos tiene acostumbrado en deslegitimar a los trabajadores y a los dirigentes. Creo que es la expresión más eférrima o mayor visibilizada de la derecha. Y en ese sentido este conflicto se termina, yo creo que reincorporando a esos trabajadores que han hecho un reclamo justo y necesario para la sociedad y para ellos que lamentablemente han tenido un flagelo en su salario y como decía recién en las unidades. Y no hemos visto todavía que el órgano constitucional, que es el Ministerio de Trabajo, tome una decisión rápida en este conflicto. Creo que el Ministerio de Trabajo tiene que ser uno de los actores fundamentales en pacificar este conflicto y que no sea ni beneficioso para un sector de los trabajadores, como se quiso hacer visibilizar, de que son los generadores de este conflicto, sino que sea beneficioso para la ciudadanía, para los trabajadores y obviamente también para quienes gobiernan. Bueno, el mismo ministro se presentó allí en las asambleas, en el paro, fogoneándolo con una expresión que fue grabada por allá en un audio dando vuelta diciendo que efectivamente los empresarios y la municipalidad de Córdoba constituían una especie de mafia del transporte en Córdoba. ¿Cómo queda esto? Bueno, yo en principio lo que le diría al ministro que sea presentado ante la justicia rápidamente, porque los dichos de un órgano legítimo como el Ministerio de Trabajo, que el representante del mismo diga semejantes acusaciones, creo que sería oportuno que los presente rápidamente ante la justicia si conoce algún tipo de estos delitos. Y también, bueno, tomando en algunas posturas, digo, del Ministerio de Trabajo, lo que pasa es que no se trasluce en los acuerdos, porque, es decir, el Ministerio de Trabajo si plantea que los trabajadores se sienten en una mesa de diálogo, el intendente no quiere y los empresarios no quieren. Entonces, digo, estamos en una dificultad bastante particular y creo que está a la vista que quienes quieren ser los beneficiarios de este conflicto, que no es nada más ni nada menos que económico, son las empresas y el mismo municipio. Es decir, esta ley claramente es beneficiosa para los empresarios. Entonces, ¿cuál es el rol que van a cumplir las empresas en Córdoba? Y como te digo, si el ministro de Trabajo conoce de que hay algún tipo de delito en las empresas y en el municipio, tiene que ser presentado rápidamente ante la justicia. Y para cerrar el debate sobre esta ley que declara esenciales a algunos servicios públicos de la provincia de Córdoba, recordarán ustedes que esto, bueno, se inició o esta iniciativa empezó a tomar forma en el paro de choferes del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba. Bueno, para cerrar este debate vamos a escuchar al legislador oficialista Julián López, uno de los oradores que tuvo que justificar, defender este proyecto de ley. Legislador, finalmente, bueno, se aprobó la ley que declara servicios esenciales a algunos servicios públicos de Córdoba. Coméntenos los pormenores de la misma. Bueno, la verdad que es una ley importante que creo que la sociedad de Córdoba tenía expectativas sobre alguna respuesta institucional al conflicto que ha tomado características públicas y que ha puesto en vilo a una gran parte de la población cordobesa en estas últimas semanas. Creo que la legislatura de Córdoba ha estado a la altura de las circunstancias en dar una respuesta institucional, se ha aprobado por un amplio margen y es una ley que a nivel provincial toma lo que ya existe a nivel nacional también, una ley muy similar del año 2004, donde se declaran servicios esenciales y donde se genera también la posibilidad de una comisión que pueda decretar durante determinados tiempos, o dictaminar, mejor dicho, durante determinados tiempos, la esencialidad de un servicio ante circunstancias que obviamente pongan en riesgo el desenvolvimiento normal de la sociedad, como ha pasado en este caso con el transporte público. Bueno, no es una ley antihuelga como anuncian algunos pares que no la han votado. No, para nada, porque en realidad nosotros somos justicialistas y siempre defendemos el derecho a huelga porque es una conquista que forma parte de nuestro espacio también, pero sí creemos que también los derechos de unos
terminan donde empiezan los demás, y nos parece que ante determinadas características, cuando los paros son decretados ilegales, cuando no se atiene a la conciliación obligatoria, cuando existen todos los disparadores que tienen que existir a nivel institucional y no se acatan, obviamente tiene que existir una respuesta del Estado para que no se ponga en riesgo, como en este caso ha pasado, el normal desenvolvimiento de una buena parte de la sociedad. Acá ha habido más de 350.000 cordobeses que no han tenido una oportunidad de ir a trabajar, de ir a estudiar. Hay gente que ha perdido el empleo, que ha perdido el presentismo en algunas empresas privadas, y obviamente también esperan una respuesta por parte del Estado. Bueno, no es anticonstitucional. Algunos dicen que atenta contra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Algunos gremios hoy están haciendo una presentación judicial. El mismo José Pien, en la manifestación del miércoles pasado, dijo que es una ley que no tiene mucha vida. Bueno, nosotros somos respetuosos, la verdad, de todas las opiniones, pero entendemos y creemos, y creo que así lo ha hecho el mayor arco político de Córdoba, porque acá lo han acompañado muchos bloques, oficialismos y opositores, entendiendo que esta norma era necesaria. Yo vuelvo a repetir, me parece que no circunscribe, no limita, no menoscaba el derecho a huelga que está amparado por nuestra Constitución Nacional. Al contrario, lo que sí va a ayudar es a poner un marco de legalidad, me parece, ante el incumplimiento de determinadas condiciones que tienen que existir para el normal desenvolvimiento de la sociedad, incluso cuando hay problemas laborales que obviamente tienen todos los resortes institucionales para poder canalizarse, para tener su respuesta, para poder normalizarse, y en el caso que no corresponda seguirá vigente siempre el derecho a huelga, pero entendemos que en estos casos y ante servicios esenciales como pueden ser las prestaciones de servicio eléctrico, los servicios de agua y en este caso también el transporte, bueno, contaremos con una nueva herramienta que nos ayude a sostener la paz social en la provincia. Bueno, hizo referencia también Pien que ningún grupo de notables va a venir a decirnos a nosotros, decía Pien, cuándo podemos o no hacer huelga, para que la gente entienda cómo va a funcionar. Va a haber una comisión que va a regular esto, decía que gente que va a trabajar ad honorem. Explíquenos. No, normalmente cuando exista algún problema, obviamente existen los cánones normales, que son los que cada convenio colectivo de trabajo, por ejemplo, establece actualmente. Luego estarán también los disparadores a través del Ministerio de Trabajo para que las partes puedan consensuar y arribar a un arreglo, a una solución al conflicto latente laboral que pueda existir, y en caso que se superen y que se encuadre dentro de alguno de los servicios que se considera como esenciales, sí, lo que se determina es dos cuestiones. Primero, el preaviso que tiene que existir con 5 días de anticipación para que la sociedad pueda, obviamente, establecer también sus mecanismos de salvataje ante este tipo de cuestiones. Y por el otro lado, obviamente, la necesidad de que se preste de manera mínima con la garantía del servicio, que vuelvo a repetir, va a ser para casos muy acotados y para servicios que se consideran simplemente esenciales. Bueno, usted remarcó su condición de justicialista, como tal, ¿qué opinión tiene sobre los 180 despedidos que determinó la Municipalidad de Córdoba y los empresarios, y parece que no quieren dar marcha atrás en esto? Bueno, la verdad que obviamente es preocupante, pero también escapa a la disponibilidad que tenemos nosotros como funcionarios provinciales. Me parece que las partes tienen que acercarse y ojalá que se pueda arribar a un acuerdo. Hoy en día cualquier pérdida de empleo siempre es preocupante, pero bueno, también existen obviamente canales institucionales sobre los cuales tienen que debatirse todas estas cuestiones, y bueno, ojalá que vaya por buen causa. Bueno, esta ley tiene que reglamentarse. ¿En cuánto tiempo estaría en vigencia? Bueno, la ley ha sido aprobada y obviamente lo que falta es la reglamentación y la promulgación correspondiente a fin de que ya tenga plena vigencia, que seguramente se dará en las próximas semanas. Legislador, muchas gracias. A usted. Asociación Mutual Balnearia. Ayuda económica, ahorro mutual, ambulancia, enfermería, sepelio, banco de sangre, ortopedia, telefonía celular, Rapipago, Mutual Amigos, reflexología, pedicuría, manicuría, tarjeta Nexo, servicio de grúa, computación, mini socorrista, Asociación Mutual Balnearia. Servicio de la comunidad. Aguas Balnearia, captada y envasada por David Andretich. Garantía y seguridad en la potabilización, alquiler de dispenser, entrega a domicilio. Aguas Balnearia, calidad y salud en la mesa familiar.
¿Está pensando en asegurar su futuro y el de su familia? Invierta en inmuebles. Ancenusa Propiedades. Gustavo Juncos, Martillero y Corredor Inmobiliario. Consultas al 03-563 1540 2842. Ancenusa Propiedades, número 1 en la región. Estilo Campo, agroveterinaria, venta a campo, insumos para pequeños y grandes animales. Estilo Campo, agroveterinaria. Belgrano 399, teléfono 03563 421 145. A toda hora 03563 15 66 8602. Estilo Campo, somos la solución a cada necesidad. Estudiar una carrera te cambia la vida, te abre la cabeza y comprendes mejor el mundo. Universidad Siglo XXI. Hacemos que la educación evolucione. www.21.edu.ar. Universidad Empresaria de Siglo XXI. Email cau.balnearia.us21@hotmail.com. Gestión Vicente Costamaña. Cerca de todos. Vamos a ver ahora un pequeño corto que nos informa acerca del endeudamiento que está llevando adelante el gobierno nacional, nuestra deuda externa. Lo compartimos. Es un tema casi invisibilizado por los grandes medios, no se debate mucho sobre esto. Parece que está todo bien endeudarse rápidamente y de esta forma. A partir de este programa vamos a empezar a escuchar voces que, opinan sobre este tema. No solamente vamos a estar, como en este caso, en el inicio de una serie de notas, en la legislatura cordobesa, sino que vamos a tratar de tener la palabra de especialistas independientes que nos digan hacia dónde vamos nuevamente con esta escalada de deuda que está realizando el gobierno nacional. En primer término, como les decía, vamos a escuchar al legislador Ezequiel Perecini del Frente de Izquierda. Legislador, maratónico endeudamiento del nuevo gobierno de Cambiemos, el gobierno nacional. Bueno, ¿cómo miran desde Córdoba? ¿Cómo miran desde la izquierda esto? Nosotros ya nos hemos pronunciado históricamente con la problemática de la deuda externa, porque lo que hoy está haciendo el gobierno de Macri es multiplicar de a miles la política que todos los gobiernos han llevado adelante de la dictadura a la fecha. Y hoy con un nuevo endeudamiento de 27.000 millones de dólares a 100 años de vencimiento, está hipotecando el futuro del pueblo trabajador de nuestro país para entregar esas riquezas con índices muy altos de endeudamiento, por los cuales vamos a terminar pagando muchísimo más de lo que pedimos. El problema de la deuda externa no es este último endeudamiento por los largos plazos de vencimiento de los bonos, sino que es un problema estructural de la economía de nuestro país, que seguimos siendo una semicolonia del imperialismo norteamericano. La deuda externa tiene su origen mayoritario en cantidades de bonos con la dictadura militar, que hizo pública y estatizó la deuda privada de los grandes empresarios para salvarlos y garantizar sus ganancias.
Entonces nosotros rechazamos no solamente el último endeudamiento, sino que rechazamos la deuda externa de conjunto. Por eso somos la única corriente del país que ha presentado proyectos en la Cámara de Diputados de la Nación, y es parte fundamental de nuestro programa económico alternativo, es que en este país hay que dejar de pagar toda la deuda externa y los vencimientos con todos los organismos. Hay que desconocer la deuda externa, dejar de pagar para destinar esa plata al trabajo, la salud y educación del pueblo trabajador de nuestro país. Siempre se escuchó la siguiente proclama: deuda externa es igual a dependencia. ¿Persigue esto el gobierno de Macri? Sí, es efectivamente así. Al momento de asumir, el gobierno tenía dos planes que van de la mano: es ajuste y endeudamiento, porque los brotes verdes y las inversiones internacionales a nuestro país no llegan hasta que el sometimiento de la deuda externa comience a dar frutos para las grandes multinacionales. Por eso que el gran endeudamiento es una política consciente del gobierno Macri, porque no tiene los recursos suficientes para seguir en la entrega de nuestro país. Es más sometimiento porque la deuda externa es una herramienta no solamente económica, sino es una herramienta de sometimiento político. Estamos atados al pago de los vencimientos, estamos atados a más endeudamiento para pagar la deuda que contrae el Estado, y que toda esa plata es una terrible sangría. Este gobierno ya lleva pagado 98.000 millones de dólares desde que asumió. A la fecha creemos que es una bola de nieve que está arrastrando a nuestro país a una crisis similar a la del 2001. El 2001 el gran problema fue que no se pudo pagar la deuda externa, y la recuperación de nuestro país en años posteriores fue justamente por dejar de pagarla. Creemos que hay que hacer eso de manera definitiva, romper económicamente con quienes le deben, porque no es una deuda que haya contraído el pueblo, es una deuda que contrajeron los militares, un gobierno genocida, que no fue constitucional, y que esa plata la han usado contra el pueblo. Esa plata, el pueblo trabajador no vio ni un peso de la plata contraída de deuda externa, y ya la pagamos muchísimas veces. Es una deuda usurera, que es una bicicleta para someter a nuestro pueblo. Vamos a seguir escuchando más voces respecto de este tema para informarnos, bueno, acerca de algo que nos involucra a todos, a usted, a mí, y bueno, y con este último bono que acaba de emitir el gobierno nacional a 100 años, nuestros bisnietos, tartaranietos, bueno, tendrán que vérselas con esta situación. Vamos a cambiar de tema, si bien tiene que ver con políticas en cultura. Lo que sigue es una nota con el director de orquesta Nicolás Ocampo. Es oriundo de la localidad de Chipión, estudió en la localidad de Balnearia, fue director de la banda infanto-juvenil de la Municipalidad de Altos de Chipión. Actualmente está al frente de un enorme desafío. Es director de una gran banda de jazz, la Córdoba Jazz Orquesta, y acaban de presentar su nuevo primer trabajo discográfico denominado Come Chingonia. Fue en el pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a escuchar en primer término a Nicolás Ocampo. Nicolás, llegó el día, bueno, presentaron Come Chingonia, bueno, coméntanos cómo nace esto. Este disco, que se llama Come Chingonia, es el primer álbum de una big band de jazz de esta ciudad, que se llama Córdoba Jazz Orquesta. La big band tiene 11 años de trayectoria, y yo comienzo a dirigirla hace 2 años, en el 2015, y bueno, decido cambiar un poco el repertorio clásico de jazz de esta formación, enfocándonos en músicos y en compositores de jazz de la ciudad de Córdoba. Ellos me cedieron música y yo escribí los arreglos y amplié la música para este formato, y después de un año y medio de estar trabajando el repertorio en conciertos en vivo, tuvimos la posibilidad de materializarlo en este disco que nace hoy. Bueno, ¿el nombre por qué? Pusimos Come Chingonia por una cuestión geográfica, ya que bueno, nos estamos concentrando en la música original de esta región, y también nos imaginamos con Come Chingonia un lugar utópico. Estamos pensando que en este lugar
en donde el presente, el pasado, la cuestión, los elementos que me gustaron incluir dentro de los arreglos, se ven plasmados también en el lugar que nos gustaría habitar. Entonces el título básicamente hace referencia a una ciudad utópica, a la Córdoba o a la Argentina de nuestros sueños, una ciudad en donde nos dé orgullo y realmente seamos felices viviendo en un lugar y bueno, produciendo un ambiente con más prosperidad y algo un poco más equilibrado para nuestros hijos, nuestros nietos. Nico, ¿cómo se sostiene una orquesta de más de 20 integrantes? Con muchísimo trabajo, todos dedicamos muchas horas a este proyecto y inevitablemente es algo que se sostiene, en este caso, bajo una fundación que se llama Fundación La Escuelita, Fundación Cultural La Escuelita. Y bueno, es muy difícil, es una orquesta muy difícil de sostener en el tiempo porque si recordamos, este tipo de formaciones nacen en la década del 30, de la misma manera que nacen las orquestas del tango. O sea, eran orquestas que se utilizaban para bailar. Los grandes salones de baile se bailaba con este tipo de orquestas y en la actualidad se baila con DJs y con otra cosa. Entonces, al haber caído tanto la posibilidad laboral de este organismo, se hizo muchísimo más difícil sostener en el tiempo. Después de la década del 70, las big bands que hay en el mundo son muchísimas menos y siempre están ligadas a alguna fundación, a una organización que pueda bajar los fondos necesarios para poder mantenerla viva. Un lujo realmente, hemos disfrutado muchísimo y sobre todo tratándose de un coterráneo, hemos convivido en algún momento, quizás sin saberlo. Eso es un orgullo también para nuestra zona, para nuestra región. Viviste en Balnearia, en Chipión. Balnearia tiene una fuerte tradición musical y seguramente por allí te picó el bicho, por esos lados. Seguramente, de hecho yo he estado en la casa de Facina, ¿no? El gran compositor de Miramar. Noche de Miramar. Noche de Miramar, perdón. Cuando empecé a tocar el piano a los 7, he ido a su academia a rendir alguna que otra clase. Y bueno, para mí es un orgullo volver a este tipo de formación. A mí me hace acordar a la banda municipal de Altos de Chipión, en donde yo empecé con el saxo y con este tipo de formaciones. Entonces estoy como en un proceso de vuelta a estas grandes formaciones que me alucinan. Así que bueno, el orgullo es mío que se hayan venido hasta aquí para hacer esta nota y bueno, mando un saludo a toda la región de La Laguna, a Balnearia, a Miramar y a Altos de Chipión. Bueno, gracias y suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Y con este buen espacio de música llegamos al final de nuestro panorama político. Felicitaciones, realmente un orgullo de la región. Nicolás Ocampo, que lleva adelante esta muy difícil tarea, esta muy difícil empresa. Final, amigos,
Como les decía, para este panorama político, recuerde que tenemos un Facebook, Panorama Político CBA, allí cargamos semana a semana todos nuestros programas. Gracias una vez más por su compañía y nuestro reencuentro con ustedes será en 7 días.